Dios te bendiga, buenas tardes, bendiciones, un día maravilloso, un día en el cual vamos a estar predicando un tema en el cual Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar poderosamente en este día sobre tu vida. El título del tema de hoy es la revelación de la cruz. Y voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre amado, por este tema que me has entregado. Yo mengo, Señor, para que tú te manifiestes con la autoridad y poder, Señor. Y cada persona de ellos que está conectado, Señor, en cualquiera de las redes sociales, Señor Dios, ahora mismo, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor, pueda recibir tu unción, tu rema, Señor, Padre, tus revelaciones, Señor, y puedan recibir sanidad, Señor, milagros por medio de esta predicación, Señor. Yo te doy las gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo soy el obispo Victorio Donato, cristiano evangélico para la gloria de Dios. No soy protestante, o no me considero protestante, me considero cristiano evangélico, seguidor de Cristo y predicador del Evangelio de Jesús. Así que vamos a ir al tema que lo he titulado la revelación de la cruz, y te voy a llevar a la introducción del tema que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ve lo que dice la palabra de Dios en el verso 20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, de la gloria a Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Subraya esa palabra, amor. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Subraye eso. Él entregó su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. No desechó la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo murió con un propósito, no murió por demás, sino por un propósito. Decimos amén. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivimos en la fe de Jesús. Amén. ¿Alguien está aquí? ¿La iglesia está aquí ahora mismo? Entonces, uno de los malhechores que estaba en la cruz, allí en la cruz junto con Jesús, decidió crucificarse juntamente con Jesús. Uno de ellos decidió crucificarse juntamente con Jesús. Te voy a hablar, si no se te revela la cruz, cuando viene la prueba sobre tu vida, escúchalo muy bien, si a usted, si a su iglesia, si a su ministerio, no se le revela la cruz, entonces cuando viene la prueba sobre su vida, cuando viene el zarandeo sobre su vida, entonces se desploma. Te vas de la iglesia. Y muchas veces hasta es bueno que se vayan de ese tipo de iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ya te lo voy a hablar. Iglesia, pastor, ministro, que no se le revele la cruz de Cristo, que no se le revele el sacrificio de Jesús, entonces está practicando un evangelio light. Está dando una palabra light. Está llevando un evangelio light a las personas en el cual se está congregando en su grey. Porque está dando una palabra estimuladora, número 1, positiva, número 2, y motivacional, número 3. Entonces, cuando una persona está siendo evangelizado con palabras estimulantes, con palabras positivas, el evangelio del positivismo, el evangelio motivacional, es un evangelio light,
Un evangelio que estás preparando al creyente en Cristo a no soportar la prueba, a no soportar el zarandeo. Pero si usted no se le revela la cruz, usted va a seguir predicando positivismo. Usted va a seguir predicando motivación en su iglesia. Usted va a seguir predicando solamente palabras estimulantes. Va a ser un cristiano estimulado en las emociones tan solamente. Pero cuando viene la prueba, esa persona cae. Esa persona se desploma. Esa persona huye de la iglesia. Esa persona se encueva. Esa persona va y busca ayuda de los brujos, de los santeros. ¿Sabes por qué? Porque es una persona que usted no le ha mostrado la cruz. Usted no le ha mostrado la revelación de la cruz. Alguien diga amén a eso. La iglesia está aquí conmigo. Usted está aquí conmigo ahora mismo. Entonces, si no se te revela la cruz, cuando viene la prueba, el zarandeo, te vas a desplomar. La cruz es un acto de amor. Dije cuando leí el libro de Gálatas, subraya y toma en cuenta la palabra amor. Entonces, la cruz es un acto de amor y de reconciliación que comienza con un juicio justo. Diga conmigo, juicio justo. Dios nunca va a permitir sobre tu vida prueba, un zarandeo, antes que Él no te lo haya dicho antes, no te lo haya participado. De hecho, cuando el diablo iba a zarandear a Pedro, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo anda buscándote para zarandearte, que no te agarren la bajadita, que se te revele lo que tenga que revelarse a tu vida. Entonces, la cruz es un acto de amor y de reconciliación que comienza con un juicio justo. ¿Cuál es ese juicio? Un juicio de muerte. Por eso es que muchas veces es difícil acercarse a la cruz con revelación. Bastante difícil, porque es un juicio de muerte que conlleva a la resurrección, que conlleva ¿a qué? A la restauración, a la reconciliación, a la regeneración. Te va a conllevar la remisión. Esa muerte te va a llevar a que usted pueda resucitar nuevamente. La cruz no es un lugar momentáneo, provisional, o un centro comercial o un shopping que usted visita ocasionalmente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Que cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, vamos a un shopping, compramos una chancleta, compramos un short, un traje, una camisa, porque tenemos una actividad. De igual manera, cuando se nos presenta un problema, cuando se nos presenta cualquier situación, queremos ir a la cruz. Queremos ir a la cruz porque pensamos que la cruz es un shopping que podemos visitar provisionalmente y después nuevamente irnos de ese lugar. Entonces es un lugar donde tenemos que permanecer siempre. La cruz es un lugar donde tenemos que permanecer siempre. Pablo lo entendió y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. A usted y a mí se nos tiene que revelar la cruz, como se le reveló la cruz al apóstol Pablo. Claramente dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz, el lugar que se muere con propósito. ¿Qué es la cruz? Es el lugar con que se muere con propósito. Jesús murió en la cruz, sí, pero murió con un propósito. Y cuando usted muere con un propósito en la cruz, el mismo Espíritu, dice la Biblia, que levantó a Jesús de los muertos, también le levantará a usted.
dice la palabra de Dios. No hay otro lugar para morir. No hay otro lugar para que usted y yo podamos morir, sino solamente la cruz. No hay otro lugar donde usted y yo podamos morir que tenga la promesa de resurrección para usted y para mí. El mismo Espíritu que levantó a Jesús nos levanta a cada uno de nosotros si nosotros morimos en la cruz. Alguien diga amén. Está aquí la iglesia. Entonces la cruz es el único lugar donde se puede crucificar la carne. No busque otro lugar. No hay otro lugar. La cruz es el único lugar donde se puede crucificar la carne. La carne no se le sujeta al Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 6 al 11 te habla. La carne no se le sujeta a la ley, la carne no se le sujeta al Espíritu. La carne es enemistad con Dios, dice la Biblia. Entonces la carne solamente va a ser sujetada por los clavos. La carne solamente va a ser sujetada por los clavos. Ese es el lugar donde usted tiene que ir, a la cruz, para que sea crucificada la carne y el pecado en la cruz. La carne es la prisión de pecado. Mientras usted tenga la carne libre, tiene el pecado en libertad. Mientras usted tenga la carne crucificada en la cruz, el pecado está preso, está sujeto a los clavos de la cruz. ¿Hasta aquí la iglesia? Lo que pasa es que hoy se está predicando una cruz donde se trata, escucha algo, hoy se está predicando una cruz, se está predicando un evangelio donde se trata de mejorar nuestra naturaleza. Intentamos mejorar nuestra naturaleza. Los ministros intentan mejorar con sus predicaciones a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es pecaminosa. Que quede bien claro, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y nuestra naturaleza no se va a poder sujetar. Nuestra naturaleza no va a poder ser moldeada. Entonces el pecado no puede mejorar en una vida de una persona si esa persona no es tratada por el Espíritu Santo. Si esa persona no es tratada con la revelación de la palabra de la cruz. Yo no sé qué dice amén. El pecado no puede mejorar. El pecado no va a mejorar. No hay un código en el cual usted puede usar para decir, este pecado lo voy a hacer o lo voy a poner menos pecado o menos dañino. Hay que clavarlo en la cruz. Hay que clavarlo en la cruz. No hay otro código de liberación para usted ni para mí, ni para nadie. Usted tiene que clavarlo en la cruz. Se está predicando el evangelio del acuerdo. El evangelio del acuerdo que te dicen Dios te quiere hacer una mejor persona. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Es el evangelio del acuerdo. Déjame ponerme de acuerdo con lo que le gusta a este creyente. Para que ese creyente permanezca firme, no en la cruz, sino permanezca firme en la congregación. Yo no sé qué dice amén, pero esto es muy serio. Eso es mentira. Ese no es el propósito de la cruz del Calvario. Ese no es el propósito de la cruz, que yo te predique un evangelio, que yo me pueda poner de acuerdo con su vida natural, Porque Dios, Jesús, murió en la cruz
No para que nosotros sigamos caminando en nuestra vida y nuestra vieja naturaleza, sino que todas las cosas viejas pasaron y Dios nos hace nuevas todas las cosas. Tenemos una ciudadanía celestial ahora. Ese es el propósito de la cruz. Yo no me puedo poner de acuerdo con su derrota para poder retenerte. Yo no quiero tener cobardes dentro de mi congregación. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de valentía. Y usted es un hombre valiente. Usted tiene que hoy revelársele a su vida el propósito de la cruz, la revelación de la cruz, las dimensiones de esa cruz para usted y para mí. Entonces, eso es mentira que la cruz tiene ese propósito. ¿Sabes qué es lo que te dice la cruz? La cruz te dice, eres un pecador. Eso es lo que te dice la cruz. Yo soy un pecador. Usted es un pecador. La cruz te dice, usted eres un pecador. Y la cruz te dice, yo soy la herramienta para matar tu pecado y tu carne y tu naturaleza. Eso es lo que te dice la cruz. La cruz te habla de amor. Oye, obispo, pero el amor es así. El amor es así. Lo que pasa es que tenemos el mal concepto del amor. Tenemos el concepto de las maripositas en el estómago. Eso es mentira de Satanás. La cruz te habla, la cruz te dice. La cruz quiere revelarse a tu vida. Y quiere entender y darte a entender que tú eres un pecador. Y que Él se está dando como herramienta para matar tu pecado. Para clavar el pecado en la cruz, esta cruz que tú ves aquí. Para matar tu pecado, para matar tu carne. Y quiero llevarte un momento al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, verso 24. Vaya el verso 24. Vaya el verso 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, escucha, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue su carne, niegue su naturaleza, niéguese a sí mismo, tome su cruz. He visto pastores, ministros maldiciendo la cruz, predicando en contra de la cruz. Y la cruz es una bendición para nosotros. Porque si no fuera una bendición y fuera una maldición, Jesús no nos mandara a tomar la cruz. Y claramente la Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cada quien tome su cruz y siga a Jesús. Tome su cruz y siga a Jesús. La cruz es una bendición. Génesis capítulo 2, verso 9, habla una revelación del Señor. El Señor Dios hizo brotar de la tierra, escucha esto, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto del árbol, en medio del huerto, el árbol de la vida. En medio del huerto había un árbol que era el árbol de la vida. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en medio de ese huerto estaba Jesús. ¿Ok? Entonces, el árbol, y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora vete a Juan capítulo 19,
versos 41 y 42. Mira esta revelación tan importante. Dice la palabra de Dios que a la derecha y a la izquierda habían dos hombres que estaban siendo crucificados también según las leyes de Roma para ellos. Eran unos malhechores, eran unos delincuentes y merecían morir según las leyes romanas. Pero Juan, capítulo 19, versos 41 y 42 dice, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Quiero que presten atención. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y Génesis habla que en medio del huerto había un árbol de la vida. Entonces, que el lugar donde Jesús fue crucificado, Juan 19, versículo 41 y 42, dice la palabra, había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que aún no había puesto a nadie. La Biblia claramente estaba hablando que en ese huerto donde estaba siendo crucificado Jesús, estaba siendo sembrado la restitución del huerto. Estaba siendo restituido la gloria de Dios. Esa gloria en la cual fuimos destituidos, que vamos a hablar más adelante. Esa gloria en la cual fuimos destituidos. La Biblia claramente habla que Jesús estaba en medio de dos malhechores, otros árboles, pero el árbol del medio, el árbol, dice la palabra de Dios que estaba en el huerto, el árbol de la vida, y Jesús es el árbol de la vida. La Biblia claramente dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, separado de mí, nada podría hacer, toma de mi pan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos ahora, vamos allá a Zacarías. Me gustan muchos versículos bíblicos para que no diga que yo me la estoy inventando. Zacarías capítulo 12, busquen el verso 10. Dice la palabra de Dios, el verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloran como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Escucha bien claramente esto. Esto es muy importante porque está hablando claramente, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Pero la mayoría de las personas hoy día no se le está revelando la cruz, sino que toman estos días para irse de vacaciones. Toman estos días para irse para la fiesta, toman estos días para irse para la playa, toman estos días como algo muy suave. Y la Biblia habla que Zacarías le estaba diciendo, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Usted tiene que sentir en este momento ese dolor por lo que padeció Jesús en la cruz del Calvario. Muchas personas están tomando esto como muy light, como que no se les revela, y cuando algo no se te revela, no vas a sentir dolor, no vas a sentir nada. ¿Cuántas personas no toman el tiempo de la Semana Santa para irse de fiesta, para irse para la playa? Muchas veces es explicable porque trabajan todo un santo año para tomar una semana, pero Dios te da esa semana para que tú ores, para que tú le des gracias, para que tú puedas sentir la lanza que sintió Él, para que tú puedas sentir las bofetadas que sintió Él, no para que tú estés nadando allá en alta mar. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Zacarías capítulo 12 habla muy claro que Zacarías estaba mostrando la revelación del costado de Jesús en ese momento. La revelación de la cruz.
pañada, con dolor. Usted tiene que sentir dolor. La revelación de la cruz no es fácil. La revelación de la cruz es dolorosa. La falta de revelación de la cruz ha acompañado a la iglesia por muchos años. Por eso que hay pastores predicando light, predicando positivismo, predicando emocionalismo. Y cuando viene la prueba, el creyente no tiene herramientas para poder enfrentarlo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado solamente que tú le hables bonito, que tú le hables tan solamente palabras de positivismo, que vas a comprar carro, que vas a comprar casa, que vas a sanar, que vas a liberar, que eres lindo, que eres hermoso. Esa es mentira del diablo. La revelación de la cruz y el propósito de la cruz no es para eso. La revelación de la cruz te habla y te dice, tú eres un pecador y por lo tanto necesitas morir en la cruz. Necesitas clavar la carne en la cruz. Necesitas clavar el pecado en la cruz. Necesitas clavar la vieja naturaleza en la cruz para que Dios pueda operar una ciudadanía nueva en tu vida. Pero los evangélicos de este tiempo carecen de la revelación de la cruz. Yo no sé quién está aquí en la iglesia. Usted tiene que tener la revelación de la cruz. Tiene que sentir dolor. Sienta dolor. Eso no es masoquismo. Eso es poder entender el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Porque la cruz es el instrumento del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, nosotros también lo tenemos que tener. Porque para eso es la cruz. Era la cultura, las leyes romanas, las que daban este tipo de pena de muerte. La más terrible, la más dolorosa. Era para los malhechores más peligrosos cuando lo arrestaban. Dejaban las personas colocadas en la cruz, le partían las piernas para que se asfixiaran 3, 4 días sufriendo para que muriera. Y tú en Semana Santa te vas para la playa y no entiendes el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Pero tú eres el gran evangélico que dejas todo y te vas para la playa en Semana Santa, pudiéndolo hacer otro día y compartir con tu familia otros días. Y estos días guardarte en ayuno, guardarte poderosamente y vivir lo que vivió Jesús. Entonces, lo dejaban en la cruz hasta que muriera. Jesús tuvo 6 horas agonizando, ¿sabías eso? 6 horas agonizando en la cruz. Por ti y por mí. Para que tú seas agradecido, como dice la palabra en Zacarías capítulo 12, verso 10. Para que tú seas agradecido y de oraciones. No para que te vayas a la playa en Semana Santa y dejes todo lo que tienes en la iglesia como responsabilidad y te vayas y corras a hacer otras cosas. Usted tiene que ser agradecido por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Usted tiene que ser agradecido por lo que Dios hizo en la cruz. Decimos amén. La ley judía no era clavar a nadie en una cruz, crucificar a nadie en una cruz. Esas eran las leyes romanas. Las leyes judías eran que ahorcaban a los delincuentes, los ahorcaban, le ponían una soga. Por eso, de esa misma manera, Judas murió, Judas se otorgó. ¿Por qué? Porque Judas estaba dentro de esas leyes. Él cumplió la ley en él mismo, se ahorcó él mismo se condenó, él mismo fue su juez. Esas eran las leyes judías, no una cruz. Entonces usted está como predicador maldiciendo la cruz. Y la cruz es una bendición, la cruz es una bendición. Pablo honra la cruz, bendice la cruz. La cruz no es católica, saquen eso de la mente. La cruz no es católica, Jesús claramente dijo, cada quien tome su cruz y sígame. Si la cruz fuera una maldición, Jesús no te dice que la tome. La Biblia dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Mas yo te recomiendo que tomes la bendición, mas escoge tú, te dice el Señor. Entonces Dios te está diciendo ahora mismo, cada quien, el que quiere seguirme, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser cristiano, tome su cruz y sígame. Entonces la cruz no es una maldición, pastor, que me estás mirando.
Tú que no quieres tener una cruz colgada, porque eso es del diablo. El diablo no tiene nada. El diablo no tiene nada. El diablo está derrotado. El diablo fue exhibido públicamente. Entiendan eso. La cruz es una bendición. La cruz es una herramienta que Dios usa para que usted y para que yo tengamos un lugar, tengamos un acceso en donde llevar nuestra carne, a dónde llevar nuestro pecado, a dónde llevar nuestra naturaleza pecaminosa, que no se le sujeta al Espíritu, no se le sujeta a Dios, no se le sujeta a la ley, pero sí se le sujeta a los clavos. Se le tienen que sujetar a los clavos, quiera o no quiera, porque hay un juicio justo. Y Jesús murió en la cruz por un juicio justo para usted y para mí. Usted tiene que tomar autoridad y decirle, mira, carne, ahora hay un juicio sobre tu vida. Hay un juicio sobre mi carne, un juicio sobre mi pecado, un juicio sobre mi naturaleza. ¿Y sabes cuál va a ser ese juicio? Que te voy a clavar en la cruz y te voy a hacer maldito en la cruz. Te voy a clavar en la cruz y aunque no te sujetes a Dios y no te sujetes a la ley, no te sujetes al Espíritu, no te vas a poder zafar de los clavos de la cruz. Alguien diga amén, alguien que está aquí conmigo. Usted tiene que entender eso. Y no te hablando y repitiendo palabras católicas. No, la cruz, no. ¿La cuál cruz? ¿Cuál cruz? La cruz es una bendición. Y te voy a llevar para allá como Pablo honra la cruz. Nuevo Testamento. Entonces, desde el siglo IV de Constantino, la cruz se convirtió en un emblema, un estandarte del cristianismo. Ese es el símbolo cristiano. Lo mandaron a poner en todas las carretas, en todos los carros, las espadas, en todo lugar. Pero los hipócritas que dicen que no van a llevar una cruz en su cuello, no tienen una cruz en su casa porque la cruz es maldición, que la cruz es aquello, si ponen en su cara la cocomanía del pecadito. Si ponen en su cara la jacomanía, hipócrita, mentiroso, que se te revele la cruz del Calvario, que se te revele la cruz en este día, porque vas para el infierno si no se te revela la cruz, porque estás recibiendo un evangelio light, un evangelio permisivo, un evangelio que te permite hacer cosas positivamente, emocionalmente, pero cuando viene la prueba, corres porque no tienes herramientas para luchar y batallar, porque solamente las herramientas están en la cruz del Calvario. Yo no sé qué dice amén a eso. Oye, que el obispo está duro. El obispo está duro. La Biblia dice que Jesús estaba predicando y la mayoría se fueron alrededor de él. Y Pedro le preguntó, Señor, palabras duras has dicho. Y Jesús le dijo, si quieres también te vas. Y Pedro le dijo, ¿a dónde voy a ir? Si tú eres el único que tiene palabra de vida. El único que tiene palabra de vida se llama Cristo Jesús. La palabra es la única que es viva y eficaz para ti y para mí. Amén. Si usted rechaza la ayuda de la cruz, para los que se la pasan rechazando la cruz y no quiere que se le revele la cruz a su vida y a su ministerio. Si usted rechaza la cruz, usted vuelve a crucificar a Dios. Lo crucificas en ti de nuevo. Y te voy a llevar el versículo. Y lo expones a vergüenza, dice la Biblia. Y te voy a llevar el libro de Hebreo. Vaya al libro de Hebreo, usted que le gusta Biblia. Vaya para el libro de Hebreo, capítulo 6. Y lea el verso 6. Dice la palabra, y recayeron, sean otra vez renombrados y gustaron del don celestial. Ve, lo que le gusta el don celestial, lo que le gusta las cosas bonitas de la iglesia. Dice la palabra de Dios, y recayeron, sean otra vez renombrados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que pasa cuando rechazamos la cruz? Cuando rechazamos la cruz, crucificamos, somos responsables del sacrificio de Jesús de nuevo.
lo queremos nuevamente crucificar y lo exponemos, avergonzamos el Evangelio delante de las personas. Usted tiene que revelársele hoy se le va a revelar la cruz a su vida. Por lo cual usted tiene que recibir a Cristo. Usted tiene que recibir la gracia. Usted tiene que recibir la cruz en su vida y seguir a Cristo. Porque si usted no recibe la cruz, usted no recibe la gracia. Y por gracia soy salvo. Es un regalo de Dios para usted. Dios no le está mandando a comprar la cruz. Dios le está mandando a tomar la cruz que ya se la ha presentado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, que somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe, por medio de que creemos en la cruz, en el sacrificio, cuando creemos en la resurrección de Cristo, cuando creemos en Jesús. Efesios capítulo 2, verso 8, la salvación es gratuita. Pero si usted no toma la cruz, si usted desecha la cruz, si usted deshonra la cruz, usted se aparta de la cruz, usted rechaza la cruz, usted está rechazando la gracia y usted está nuevamente intentando crucificar a Jesús en su vida. Yo no sé quién puede decir amén a esto. Por eso está mal decir que los judíos mataron a Jesús. Yo he escuchado muchas veces, muchos hermanos, muchos cristianos, muchas iglesias llamadas espirituales que se la pasan señalando y culpando al pueblo judío que mataron a Jesús. Yo no sé si usted está conmigo aquí, pero hay muchos ministros, muchos líderes espirituales que están enseñando en su iglesia que los judíos son los responsables, porque la Biblia dice, y se toman un versículo bíblico para sacarlo de contexto, donde dice que los suyos fueron y los suyos no les recibieron. Una cosa es que yo no te reciba a ti y otra cosa es que yo te mate a ti. Ellos no le recibieron porque estaban esperando otro tipo de patrón, de rey, de salvador, de Mesías. Entonces, hay muchas iglesias, muchos líderes que están predicando esa enseñanza. Y déjame decirle que no fueron los judíos que mataron a Jesús. Fuimos todos nosotros, usted y yo. Porque por su pecado, por mi pecado y por los pecados de toda la humanidad, Jesús se dio a sí mismo para morir en la cruz, para que usted y para que yo tengamos vida eterna. Así que no esté culpando a los judíos de algo que usted también es responsable. A usted se le tiene que revelar la cruz en esta noche. Todos tuvimos parte de la muerte de Jesús. La muerte de Cristo fue planificada de la fundación del mundo por causa de nuestro pecado. Así que usted no esté buscando la manera, buscando de culpar al pueblo judío por eso. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Claramente lo puede buscar los que les gustan tomar nota. La Biblia dice que porque todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Como todos pecamos, no dice que los judíos pecaron. Todos pecamos y como todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y como Dios restituyó la gloria nuevamente en nuestras vidas, ya lo acabamos de hablar en Génesis y lo acabamos de hablar en Juan capítulo 19, donde estaba siendo crucificado Jesús. Dice la Biblia que había un huerto nuevo, había un huerto, y la Biblia en Génesis habla que había un huerto y en el huerto había un árbol y el árbol era de la vida, el árbol de la vida. Entonces Dios, cuando estaba siendo crucificado, estaba restituyendo el huerto para que usted y para que yo seamos restituidos en la gloria de Dios.
Así que déjese de tontería de estar señalando al pueblo judío o a cualquier otro que fueron responsables de la muerte de Jesús, y usted inclúyase en esa lista como me incluyo yo en esa lista. ¿Alguien está aquí? Entonces la Biblia dice que todos sin excepción fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora yo quiero hablarte de una revelación muy importante. Yo quiero hablarte de unas dimensiones dentro de la revelación de la cruz. Y algo muy importante que le dije cuando comencé este sermón en la introducción, que subrayaron muy bien la palabra amor. Ahora yo te voy a llevar al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Lo tienen? Ahora busquen el versículo 7. Dice la palabra de Dios: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es eso? Ahora vámonos arriba al versículo 4. Dice: el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejo lo que era de niño. Usted tiene que dejar todo lo que es de niño, porque ahora Dios se le está revelando con una grosura en su palabra. En su palabra. Entonces la dimensión más importante que está dentro de la revelación de la cruz está en 1 Corintios capítulo 13 versos 4 al 7. El amor, wow, el amor, el tamaño de la cruz, el tamaño de la cruz. Yo hice esta cruz, vean esta cruz que yo hice hoy, está hermosa esta cruz. Yo la pude fabricar hoy con mis propias manos. Me deleité cuando Dios me estaba revelando todo esto hoy. Entonces el amor es la dimensión más grande y más poderosa en la revelación de la cruz. ¿Por qué? Porque el tamaño de la cruz no tenía medida. La cruz no tiene una medida. En esa cruz que usted y yo se nos está revelando, hay espacio para que todos nuestros pecados y para que todos los pecados de la humanidad sean clavados en esa cruz. Así que usted no puede decir: no tengo espacio en la cruz para clavar mis pecados. No tengo espacio ninguno. El tamaño de la cruz, esta simbólicamente cruz que tú estás viendo acá, de 60 centímetros por 30 centímetros, te estoy hablando que simbólicamente es una cruz que no tiene tamaño. No tiene tamaño, y te lo voy a buscar en la Biblia. El amor de Dios es tan grande que arropa a la creación completa. Te incluye a ti y me incluye a mí. El amor de Dios es tan grande que arropa a la creación y te incluye a ti, me incluye a mí, incluye la religión, incluye la doctrina, incluye el pecador, incluye a todo. Bájale, tapa el volumen allí. Mútate. Los que están en Zoom, pongan silencio el micrófono. Entonces, el amor de Dios es tan grande como el tamaño de la cruz. Entonces van a ser clavados todos los pecados de nuestras vidas en la cruz, de la humanidad en la cruz. Porque hay espacio
hay tiempo, el espacio para usted clavar los pecados en la cruz. Es el espacio que va a usted tener por misericordia. Si usted llega a morir fuera del espacio de esa cruz, tristemente no vamos a tener el mismo espíritu que resucitó a Jesús. No nos va a poder resucitar a nosotros. La Biblia habla que el arca de Noé tenía una medida aproximadamente 137 metros de largo. También habla sobre el templo que construyó Salomón. Tenía una medida de 27 metros. Pero la cruz no habla de medida. La cruz no tiene una medida. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú has hecho, usted todo lo que pueda hacer, usted lo hace con unas dimensiones, con unas medidas terrenales para albergar. Muten eso, por favor, mútenlo. Entonces usted... Esto se fue aquí. Mútenlo. Entonces seguimos el mensaje, disculpen. Entonces, el amor de Dios es tan grande que arropa a la creación, incluyendo al pecador y al no pecador. A las religiones y al malo, al bueno, a todo el mundo. Porque todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos con un tipo de dimensión, con un tipo de tamaño, con un tipo de medida. Medidas terrenales para albergar, para guardar ciertas cosas, ciertas cantidades. Pero Dios no es así. El amor todo lo puede, dice la Biblia. El amor todo lo soporta. El amor es benigno, nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, habla sobre el amor. Entonces el tamaño de la cruz son las dimensiones del amor de Dios. Y te voy a llevar a Efesios, vaya Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, vaya el verso 18. Dice la palabra de Dios en el verso: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Escucha esto: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, al que se le revela el amor de Dios, se le revela la cruz. El que se le revela el amor de Dios, se le revela la cruz. El que se le revela el amor de Dios, se le revela la cruz. Decimos amén. El amor de Dios pasa todo conocimiento que usted puede poseer. Usted nunca va a manejar el conocimiento para poder entender el amor de Dios. Usted puede caer en lo más bajo. Usted puede caer como persona en el lago cenagoso, en cualquier pecado. Y usted puede tener lo que es la degradación de un ser humano hacia otro ser humano, como el hombre te pueda definir. Aún con todo y eso, usted nunca va a ir más allá del amor de Dios. Porque acabamos de hablar de las dimensiones del amor de Dios. Acabamos de hablar de las dimensiones del amor de Jesús.
Dice claramente, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura que sobrepase su entendimiento. Ese es el amor de Dios, ese es el tamaño de la cruz. Usted no puede decir, la cruz tiene un tamaño como tiene la arca de Noé que medía 137 metros. O el templo que construyó Salomón que medía 27 metros. Usted no le puede poner una medida a la cruz y no puede decir, no tengo espacio para clavar mis pecados, no tengo espacio para clavar mi carne, no tengo espacio para clavar mi naturaleza. Déjame decirte que la cruz es la dimensión del amor de Dios. La cruz es la dimensión. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que creyera en esa cruz, para que creyera en ese propósito, para que creyera en esa misión que hizo Jesús aquí en la tierra, tenga vida y vida eterna. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, usted no puede decir, no tengo espacio en la cruz porque es pequeña. La cruz pequeña es la que yo tengo acá simbólicamente, esta cruz. La pude construir hoy, pero esta cruz espiritualmente no tiene un tamaño. Dice la palabra claramente que el amor de Dios no tiene medida en su anchura, en su longitud, en su profundidad y en su altura. Alguien diga amén a eso. Usted nunca va a cometer algo tan malo que vaya a pasar los límites de la cruz. Usted nunca va a hacer algo terrible, aunque sea lo más terrible, censurado por las leyes, por cualquier cultura, por cualquier dedo, por cualquier juez. Usted no va a cometer algo tan grave, aun siendo grave para las leyes, que vaya a sobrepasar la cruz, porque la cruz es el amor de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo. Éntrese esto. Si a usted no se le revela la cruz hoy, no se le revela el amor. Y si a usted no se le revela el amor, no tiene a Cristo con usted. Porque la Biblia dice, el que tiene el amor, tiene a Cristo. El que no ama, no tiene a Cristo. Yo no sé qué dice amén. Yo no sé qué dice amén a eso. Entonces usted no puede hacer algo tan malo. Es que yo soy tan malo, obispo. Yo tengo perdón de nadie. Digo, la cruz te espera. Jesús dijo, cada quien tome su cruz y sígame. La cruz es una bendición. La cruz es una maldición. He escuchado pastores, líderes espirituales hablando mal de la cruz, maldiciendo la cruz. Si la cruz fuera una maldición, Jesús no tendría la opción de decir, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser cristiano, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, porque mi amor te va a dar la dimensión a la cruz que tú vas a llevar y vas a poder clavar en esa cruz todos los pecados, tu naturaleza pecaminosa, la carne y toda obra de la carne en esa cruz. Yo no sé qué dice amén a eso. A usted tiene que revelársele en la cruz hoy. Porque si usted está caminando en una revelación de la cruz, usted está predicando positivismo, emocionalismo. Es lo que está predicando en su iglesia. Yo no sé qué dice allá. Usted nunca va a ir más allá del amor de Dios. No hay profundidad que usted pueda caer que el amor de Jesús no le puede alcanzar. Entonces, otra dimensión de la revelación de la cruz. Estamos hablando de dimensiones sin el amor, que son esas cuatro. La revelación de la cruz, que es global, y las dimensiones de la cruz. Otra dimensión de la cruz es que por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia dice en Isaías 53, verso 5. Vamos a buscar Isaías. Isaías, capítulo 53. Vaya al verso 5. Dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
su llaga fuimos nosotros curados. Acabamos de hablar ahorita que estoy viendo líderes espirituales que le echan la culpa a los judíos. Los judíos mataron a Cristo, es mentira del diablo. Todos tenemos participación de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque Jesús vino a perdonar tanto los pecados de los judíos como los nuestros también. La Biblia claramente habla que éramos destituidos de la gloria de Dios. Éramos destituidos de la gloria de Dios. En la cruz del Calvario dice la Biblia en Juan capítulo 19 que había un huerto, y la Biblia en Génesis habla que había un huerto también, y en ese huerto había un árbol que era el árbol de la vida. Pero ahora la Biblia habla que la gloria en el Antiguo Testamento, que habíamos sido excluidos de la gloria, que la gloria ya no estaba sobre nosotros, que fuimos destituidos de esa gloria. Pero la Biblia dice, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en el Monte de los Olivos, en el Gólgota, ahí estaba siendo crucificado, y la Biblia dice en Juan capítulo 19 que había un huerto, y él es el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Estaba sembrándose en el huerto, y ese huerto dice claramente que estaba haciendo la restitución de la gloria de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Y por eso es que Zacarías dice claramente: den gracias y oraciones por aquel que fue en su costado. Pero muchas veces preferimos estar en Semana Santa de recordar con dolor y dar gracias y oración si nos vamos y despegamos para la playa, despegamos para los parques, despegamos y no nos pegamos a la cruz del Calvario y no tenemos revelación. Las personas que toman este tiempo de Semana Santa para no orar, que toman este tiempo de Semana Santa para no dar gracia, como dice Zacarías, entonces a usted no se le ha revelado la cruz, y no se le ha revelado el amor de Dios, no se le ha revelado Cristo, y por eso que toma su avión y se va para la playa, toma su bus y se va para los parques, porque a usted no le importa nada. Y no me venga a justificarse lo que pasa, obispo, que trabajo todo el año y la única semana que tengo es esta para ir a la playa, pero Dios te dice que esa semana no es para ir para la playa, sino para que usted ore y usted sea agradecido por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguien está aquí? Parece que estuviera alguien aquí. No creo que yo esté solo aquí, pero digan algo. Entonces, el tamaño de la cruz son las dimensiones del amor de Dios. Usted no tiene profundidad. Aún metido en cualquier cantidad de delitos y pecados, ahí está Dios, con un martillo y un clavo esperándote que tú digas: confieso mi pecado, me aparto para alcanzar misericordia. Y ahí Jesús la clava en la cruz. Ya los pecados que tú habías cometido están ahí. Los pecados nuevos que tú cometes tienes que clavarlo en la cruz que Dios te entregó. La que te dijo: toma tu cruz. La que muchas personas están criticando y están censurando. Entonces no hay enfermedad, padecimiento, dolor, sufrimiento que la llaga de Cristo no pueda sanarnos. Esas mismas llagas que le mostraron el apóstol Tomás, que fueron provocados en la cruz, esas mismas llagas el Señor hoy nos las ofrece. Esa misma llaga, el Señor te la enseña y te dice: toca mi llaga, toca mi llaga, toca mi costado, toca mi costado. Mira mi barba mecida, mira que perdí toda hermosura, mira cómo estoy, mira mi espalda latigada, mira cómo estoy azotado, soy varón de dolor, te dice el Señor. Pero tú te vas para la playa en Semana Santa. Y te está diciendo: una oportunidad para yo sanar tu vida. Yo quiero sanar tu vida. Tiene que revelarse a tu vida la cruz. El propósito de la cruz. Al apóstol Tomás, Jesús tuvo que decirle: toca, mete tus dedos aquí. Ponlo aquí.
Jesús resucitó, pero las marcas, las llagas no cicatrizaron, estaban ahí. Jesús resucitó y estaban sus llagas ahí todavía. ¿Por qué cuando resucitó Jesús sus llagas no fueron curadas inmediatamente? Estaban ahí. Porque las llagas de Jesús están vigentes para ti y para mí. Las llagas de Jesús están vigentes hoy. Están vigentes ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Para todas las generaciones de que Él venga. Él está diciendo, acércate a mí, toca mi llaga, tócala. El cáncer toca mi llaga, toca mi llaga. Leucemia, problemas renales, problemas respiratorios, problemas pulmonares, problemas digestivos, cáncer, cualquier tipo de problema, diabetes, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de enfermedad, Alzheimer, demencia, Parkinson, cualquier tipo de reumatismo, enfermedad en los huesos, en la piel, cualquier tipo de enfermedad en la sangre. Dios te está diciendo, mi llaga sigue vigente, mi cruz sigue vigente, mi cruz fue traspasada a ti. Ya no es Simón de Sirene, eres tú ahora que tienes tu cruz y me estás siguiendo. Si tú quieres ser verdaderamente un discípulo mío, toma tu cruz y sígueme. Ama tu cruz y no la estés censurando más y diciendo que la cruz son de los católicos. La cruz son de los católicos. El diablo te está engañando. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Porque en esa cruz tienes el espacio suficiente para cuando caigas poder levantarte, confesar tu pecado y tomar la herramienta de la cruz y sembrar allí el pecado. ¿Por qué? Porque tu naturaleza pecaminosa no se le sujeta a Dios. No se le sujeta al Espíritu. No se le sujeta a la ley. No se le sujeta a nadie. Solamente se le sujeta a los clavos. Toma el clavo y enséñaselo al pecado. Y dile, mira, piazo de pecado. Te he descubierto ahora. Y hay un juicio justo ahora. Y ese pecado lo vas a clavar en la cruz del Calvario. En la cruz que Dios te entregó a ti. Yo no sé qué dice amén a eso. No sé quién puede decir amén. Isaías 53:5 lo borramos de la Biblia. No podemos hacerlo, no le podemos añadir ni quitar. Entonces aprovecha la Biblia desde Génesis, de Apocalipsis, porque es el manual de fe y conducta, es un libro de vida. Para ti y para mí. Está vigente la sangre de Cristo, está vigente las llagas de Cristo. Sus mejillas desgarradas. Su barba fue mecida, fue arrancada. Fue un varón de dolor. Perdió toda hermosura. Obediente a su propósito. Obediente a su propósito. Su comida era hacer la voluntad del Padre. Ese era su alimento. Hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que la voluntad de Jesús, que el propósito de Jesús sea alineado y sea sujeta a nuestra debilidad. Porque la Biblia dice que nuestra debilidad es la fortaleza de Jesús y el gozo de Jesús es nuestra fortaleza. Yo no sé quién puede decir amén. No hay enfermedad, pueblo de Dios, ni sufrimiento, que en la cruz no haya sido pagada ya. No hay enfermedad que usted pueda decir, es la única enfermedad que Dios no puede curar. Es la única enfermedad que Dios no puede hacer nada. Dicen que el SIDA, que el cáncer son las plagas y los enemigos de Dios más grandes que tiene. Eso es mentira del diablo. No hay nada que no pueda ser clavado en la cruz. No hay nada, lo que hay es poca fe, lo que hay es falta de revelación. Eso es lo que hay. Eso es lo que está pasando. Usted tiene que sembrarse en la revelación de la cruz. Repite conmigo, 39 latigazos.
Aquí tengo una ovejita que ladra aquí, fastidiándome. 39 latigazos. Según parte de la ciencia, no toda la ciencia, según su parte de la ciencia, solo existen 39 enfermedades. Mandé un mensaje a varios grupos que tengo sobre eso. Y de esas 39 enfermedades derivan millones de enfermedades. Entonces, por cada latigazo que recibió Jesús, estaba condenando en la cruz a cada enfermedad. Por cada latigazo que estaba recibiendo Cristo, estaba siendo eliminado de los cuerpos de los hijos de Dios toda amenaza de enfermedad. Los látigos que usaron los soldados tenían a sus puntas ganchos, garfios, que desgarraban la piel de Jesús. Desgarraban la piel de Jesús. Y tú en Semana Santa te vas para la playa. Si tienes al hijo con gripe, ahí te estás con nervios, buscándole sopita, buscándole pechuguita de pollo, porque tiene tu hijo gripe. Tienes tu esposo gripe, tu esposa gripe. Que hay un amor sobre ellos, pero no el amor que tiene Dios sobre tu vida. Y somos no agradecidos con Dios. Entonces, en el sufrimiento, había un sufrimiento tremendo. Deuteronomio, lo que le gusta en Biblia, Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio, capítulo 25. Verso 3. Dice la palabra de Dios: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con mucho azote, más que esto, se sienta tu hermano envilenciado delante de tus ojos. Lo permitido por la ley judía eran 40 latigazos, pero ellos nunca llegaban a esos 40 latigazos. Siempre le daban 39. Y de hecho, Segunda de Corintios, habla la palabra en el capítulo 11, habla la palabra de Dios del sufrimiento de Pablo. Dice la palabra de Dios Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24. Dice la palabra de Dios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Entonces, 40 azotes menos 1 son 39. Y Pablo lo llevaron 5 veces a ser azotado, 40 latigazos menos 1. Por eso es que la ley judía solamente permitían 39 para no irse por encima de lo estipulado. Entonces, cuando estaba siendo Jesús latigado, estaba sufriendo por cada latigazo, de esas enfermedades que nosotros estamos sufriendo, estaban siendo canceladas una por una. Estaban siendo vencidas una por una. Entonces Jesús estaba soportando cada latigazo por amor a ti y por amor a mí. Por amor. Jesús estaba recibiendo, y cuando le daban un latigazo estaba esperando el otro latigazo ansiosamente. Había una ansiedad, había una pasión en Jesús
en recibir el próximo latigazo. Él lo esperaba, él esperaba con ansia, en silencio, con amor, porque él sabía que cada latigazo estaba representando que fuera vencida cada enfermedad. Decimos amén. Y tú te pones a buscar en el Antiguo Testamento, hay 28 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la cruz, como Génesis 22, Salmo 22, Isaías 53, Levítico 16, etc. Hay muchos que hablan. Entonces, lo que tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y la Biblia dice que sin fe y sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede agradar a Dios. En ese momento, cuando estaba siendo traspasado toda la inmundicia de nuestros pecados al cuerpo de Cristo, todas las enfermedades de todos los seres humanos, a las llagas de Cristo, que estamos siendo tocados por la sangre de Cristo. Entonces Jesús en ese momento, el que no conoció pecado, 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el que no conoció pecado, se hizo pecado. El Santo de Israel, en cuestiones de segundo, estaba lleno de inmundicia, lleno de pecado, y por esa causa Dios le abandona. En cuestiones de minutos Dios estuvo solo por causa de la inmundicia de nuestros pecados que fueron sobre Él. En Juan capítulo 19, verso 28, habla que también dijo, tengo sed. Y en el Salmo 69, vamos acá, Salmo. Salmo 69, verso 21. Dice la palabra del verso 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos hablando que cuando Jesús, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, verso 28, que tomaron una lanza, una esponja y la mojaron con vinagre y también la ligaron con hiel. Eso es muy amargo. Entonces le dieron vinagre a beber mezclado con hiel. Cuando él lo tomó, dice la Biblia, que representa probar, no lo bebió como la gente piensa que lo bebió. Dice que él lo tomó. Tomar no es consumir. Él lo tomó, mas no lo bebió. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no bebió ese vinagre con hiel? No lo hizo porque sería un sedante. El pueblo romano tenía por costumbre hacer eso para sedar un poco y quitarle un poco el sufrimiento a lo que estaban siendo crucificados. ¿Qué pasa? Cuando él probó, él no lo bebió. ¿Por qué no lo bebió? Porque sería un sedante y le amortiguaría el dolor a Jesús. Si Jesús tomaba el vinagre con el hielo y consumía, entonces él iba a tener un sedante en su cuerpo y eso le iba a hacer que amortiguara el dolor. Le hubiera quitado algo del sufrimiento a Jesús. Entonces él estaba allí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Jesús quería tener
conciencia absoluta en lo que Él estaba haciendo allí en la cruz. El sufrimiento que Él tomó allí por cada uno de nosotros, aunque le estaban dando esa ayuda, le estaban dando vinagre con hiel para amortiguar y sedar un poco su cuerpo, Él lo rechazó porque Él quería tener conciencia absoluta de todo lo que estaba sucediendo allí en el Gólgota. Por todos nosotros le estaba sufriendo. Él quería sufrir sin pasar nada por alto. Él quería tener todos los créditos para Él y la gente no dijera lo que pasa, que Él murió en la cruz, pero también tomó sedante. Entonces el sufrimiento que Él tuvo no fue completo. Pero déjame decirle que el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz del Calvario no tiene ninguna comparación ninguna aquí en este planeta lo que Él vivió. Entonces Él quería los créditos, todos los créditos completamente. Solo Jesús pudo pasar eso. Él es el autor y consumador de nuestra redención. Él no podía que entrara el beneficio romano, el beneficio de la ley allí en la cruz. Entonces, por eso Pilato tuvo que lavar sus manos. Por eso es que no le permitió a ningún soldado romano que participara en su muerte. Pilato tuvo que lavar sus manos. Él no participó en el sacrificio de Jesús. Jesús quiso estar consciente, no anestesiado. Él quiso estar completamente consciente en todo lo que estaba haciendo en la cruz. Y Lucas capítulo 23, verso 34, Jesús habla. Dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Hay algo muy poderoso en esta revelación. Porque ahí está hablando de los soldados, de las multitudes, de la gente que estaban presentes burlándose de Jesús. Pero algo poderoso que está en Mateo capítulo 26, verso 53, es que él claramente dice que si él clama al Padre, el Padre le enviaría 12 legiones de ángeles. Eso se sumaría aproximadamente en 72,000 ángeles con espada. La Biblia no habla con espada, pero esa es la conclusión que sacamos, porque en el tiempo que iban a tomar Jericó se le presentó un ángel a Josué con una espada en la mano. Los ángeles tienen espada en sus manos. Entonces, solamente esos ángeles estaban esperando la orden del Rey Jesús, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para exterminar a todos y rescatar a Jesús de la cruz. Pero él dijo, no me bajo de la cruz. Una legión de ángeles son 6,000. Se saca la cuenta por la legión de los soldados romanos. Y si tú multiplicas 12 legiones por 6, son 72,000 ángeles que iban a venir a ese lugar. No iba a quedar ni rastro de nadie. Pero Jesús estaba cumpliendo un propósito. Porque él sabía que no había nadie calificado que pudiera tomar ese lugar. No había nadie calificado que tenía o que podía morir por cada uno de nosotros. Usted ni yo estamos, ni hubiésemos estado calificados, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 que Juan lloraba porque no había uno digno. Solamente el león de la tribu de Judá, la raíz de David, era el que estaba digno. Ese era el sacrificio digno, Jesús. Barrabás no era un calificado, no podía morir.
Él no podía morir aunque él quería la libertad para el pueblo a su manera, pero no era su manera, era la manera de Dios, era por el sacrificio de Jesús. Y Jesús lo hizo voluntariamente, por amor. A Jesús nadie le quitó la vida. Ahí está otra declaración de la cruz. Dice la Biblia, consumado es, Juan capítulo 19, verso 30. Ahí habla que Dios tenía el trabajo que el Padre le había encomendado. Ahí Él terminó todo, todo está consumado. El trabajo era morir en la cruz. Para eso Jesús vino. Jesús vino para morir en la cruz. Nosotros nos preguntamos por qué Jesús no alimentó a todo el mundo. ¿Por qué no alimentó a todo el mundo? Si lo alimentó solamente a un poco, a 50,000, a un poco solamente. ¿Por qué Jesús no sanó a todo el mundo? Si lo sanó solamente a pocos. Cuando tenía su vida ministerial. Porque Jesús no vino a eso. Jesús no vino a alimentar a nadie, Jesús no vino a sanar a nadie. Eso formaba parte de su ministerio y lo hacía, donde hallaba fe lo hacía. Pero ese no era el propósito principal de Jesús. El propósito principal de Jesús era morir en la cruz. Para condenar nuestros pecados en Él, en la cruz, clavado en la cruz. Ese era el propósito de Jesús, perdonar los pecados del mundo entero. Porque para eso vino. Sí, la cruz, nos tiene que revelar la cruz, el poder de la cruz. De la cruz, Jesús hizo todo. Todo está consumado, fue en la cruz. Él te pide ahora que tú le recibas, que tú te arrepientas, que tú entiendas que no hay otro lugar ahora mismo que pueda sustituir la cruz. Usted tiene que ir a la cruz. Usted tiene que ir a esa cruz. Dijo algo más en Lucas capítulo 23, verso 46. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su espíritu. Nadie le quitó la vida a Jesús. Busca Juan capítulo 10, verso 18. Nadie me quita la vida, yo la doy, dice la Biblia. Jesús la entregó. No hay mejor regalo del Padre que darse voluntariamente por nosotros. Ahí se muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Ahí la gente gritaba, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Otro, si fue salvo Él, ¿por qué no salvó a otro y no se salva a Él? Se burlaban de Jesús. Pero habían dos hombres ahí, cuando Él estaba siendo crucificado, dos delincuentes. Uno de ellos no le creyó a Jesús. Pero en el principio ninguno de los dos creyó en Jesús. Eran malhechores, condenados a muerte. Pero llegó después de 6 horas que agonizaban, cuando uno de ellos le reprende al otro diciendo, somos culpables. Pero ese hombre vio algo en Jesús y lo vio inocente. Dijo, este hombre no ha hecho nada, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada. A ese hombre se le reveló a Jesús, ese hombre ensangrentado, perdió toda hermosura, ese hombre que estaba colgado allí agonizando. A ese malhechor que estaba allí se le reveló la cruz, se le reveló a Jesús, porque él vio algo en Jesús y le pidió y le dijo, Señor, lo llamó Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Una pregunta que te voy a hacer. ¿En qué cruz está usted? ¿En cuál de las dos cruces está usted? ¿En la que se burla de Jesús? ¿En lo que se le revela quién es Cristo en la cruz? Yo quiero estar en esa como malhechor, como pecador, clavando mis pecados en la cruz, pero con la revelación de la cruz de Cristo. Para que me pueda decir, hoy mismo estarás conmigo. Si llegaras a morir hoy, hoy mismo estarás conmigo. Porque el mismo Espíritu que me levantó a mí, te levanta a ti. Lo que hay que morir en el lugar correcto. Si usted muere fuera de la cruz, usted no parte con el Señor. Usted tiene que morir el día que tengamos que morir, temprano o tarde, tenemos que morir en el lugar correcto, tomando nuestra cruz, ahí. Y de allí, de ese territorio, es donde el Espíritu de Dios opera para resucitar. La otra dimensión de la revelación de la cruz es la corona de espina, que representa la humildad de Jesús, que cambió su corona celestial por una corona de sufrimiento y de vergüenza. Juan capítulo 19, verso 1 al 3, para los que lo quiera leer. Entonces los clavos, la palabra habla en Salmo capítulo 22, verso 16, Mateo 27, verso 35, capítulo 27. Los clavos simbolizan la falta de libertad y el precio que pagó Jesús para que la humanidad, o sea, para que usted y para que yo seamos libres de toda nuestra esclavitud. Y cada clavo tiene un significado según los eruditos. Y son específicos sus significados. El clavo derecho significa que estamos libres de toda culpabilidad. El clavo izquierdo significa la cancelación de todos los argumentos de Satanás. Y el clavo en sus pies significa la victoria sobre la opresión. Entonces usted y yo hoy estamos libres para tomar nuestra cruz, porque Dios nos está haciendo un llamado. Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, si usted quiere ser un cristiano, usted tiene que seguir a Jesús. Por lo tanto, Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme, para que seas mi discípulo. ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿En cuál de las dos cruces se encuentra usted? ¿En la cruz del malhechor que no quiso reconocer a Jesús? ¿En la cruz que solamente la usaba fuera de la revelación? Usted puede tomar cualquier cruz, la cruz puede ser cualquier cosa. Pero si a usted no se le revela la cruz, la persona muere y el Espíritu que levantó a Jesús no lo puede levantar a usted. Pero si usted, ese hombre que estaba ahí, malhechor, pecador, como usted y como yo, que somos pecadores, no hay excepto del pecado ninguno, fuimos destituidos de la gloria de Dios, hasta que se nos revela a ese hombre del Gólgota, a Jesús. Ahí estaba ese hombre diciendo, este hombre es inocente, este hombre no es culpable. Aún en medio del trágico sufrimiento, agonía que tenía Jesús, ese hombre en medio también de un dolor terrible, pudo decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Mi pregunta es, ¿en qué posición se encuentra usted? ¿En cuál de las dos cruces se encuentra usted? En el medio de esas dos cruces está el árbol de la vida. A usted hoy se le tiene que revelar la cruz, se le tiene que revelar el árbol de la vida, se le tiene que revelar el amor de Cristo, se le tiene que revelar a Jesús. Ay, que diga amén a eso. Yo te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Gracias te doy, Espíritu Santo. Yo hoy tomo y hago un acto profético en esta cruz que tú ves aquí. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo los confieso a Dios. Y confieso mi pecado
y pido perdón a mi pecado, al que he fallado. Porque al que yo he fallado tiene poder para perdonar mi pecado. Porque la Biblia dice claramente, si tu hermano peca contra ti y va a ti a pedirte perdón, perdónale. Tenemos poder para perdonar pecado. Y hay pecados en el cual usted no puede conseguir a la persona que ofendió. Usted le pide perdón a Dios porque Dios es nuestro juez, nuestro abogado por excelencia. Pero si usted tiene al hermano al frente, no busque a Dios para pedirle perdón a Dios por él. Vaya a su hermano y diga, hermano, perdóneme porque fallé contra usted. Perdóname porque fallé contra usted. Yo murmuré contra usted. Pero es fácil esconder el pecado jugando el cristiano al escondite, diciéndole, Señor, perdóname porque yo pequé contra Juancito. Hipócrita mentiroso, Juancito está ahí. Acércate a Juancito y pide perdón a Juancito. Porque Juancito tiene poder y autoridad para perdonar tu pecado. Como tú tienes autoridad y poder para perdonar pecado a aquellos que te han hecho contra ti, no los que han hecho contra otros. Entonces, yo hoy me estoy arrepintiendo de mis pecados, que tengo muchos. No, pero tengo un obispo, tengo muchos. Me arrepiento de mi pecado. Me aparto, lo confieso a Dios. Y busco a las personas que he pecado y le digo, hey, perdóname. Porque yo necesito clavar en esta cruz mi carne. Porque mi carne es una prisión de pecado. Mientras mi carne esté libre, los pecados van a estar libres, las obras de la carne van a estar libres. Mi naturaleza pecaminosa tiene que estar clavada aquí. Hoy yo clavo mi carne aquí. Yo muero aquí hoy. Muero para poder vivir con Cristo. Porque el que pierde la vida, la hallará. Entonces yo clave su pecado ahora en la cruz que Dios le entregó. Si tú quieres ser discípulo de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habló el obispo Victorio. Bendiciones para tu vida. Y que se te revele la cruz y el amor de Jesús. Bendiciones. Bendiciones.